Bien, vamos a comenzar ahora con la unidad 1. La unidad 1 vamos a hablar de derecho político. ¿Qué es la política? ¿Qué es el derecho político? ¿Cuál es su concepto? Ciencia política. Esta unidad es la unidad introductoria de toda la materia, ¿sí? La que nos da conceptos básicos que vamos a ir desarrollando a lo largo de toda la unidad. Yo voy a intentar seguir las filminas que les he puesto en el aula virtual para que ustedes puedan escuchar esta clase siguiendo la filmina y sea más sencillo después la comprensión del material teórico. Tienen que tener en cuenta que con la filmina y la clase no alcanza para comprender cabalmente la unidad o todas las unidades, sino que tienen necesariamente que ir al material teórico que nosotros le brindamos. La idea es que abordar el material teórico sea más sencillo con la clase, que sería presencial, pero que se las estoy dando desde mi casa, y las filminas, que son las que yo presento en clase. Bien, vamos entonces a empezar con lo que es la realidad política. La realidad política, vamos a ver que se puede estudiar, analizar o enfocar de diferentes lugares y con diferentes métodos y diferentes finalidades. Entonces, esto nos hace dar cuenta que es importante poder distinguir lo que es el derecho político como rama del derecho público y el conocimiento científico y filosófico del derecho político e inclusive este conocimiento científico de diferentes doctrinas e ideologías. Es decir, que vamos a ver que en derecho hay varias ramas del derecho que están al lado, que se tocan con el derecho político y es por eso muy importante que podamos aprender a distinguirlas. El derecho constitucional, por ejemplo, es una rama del derecho público y que analiza la organización fundamental de la organización política y jurídica. Es el derecho fundamental, fundamental como de base que le da origen al Estado, ¿sí? Eso es que funda el Estado. El Estado surge a partir de esta Constitución que nos da el derecho constitucional. Y el derecho constitucional se integra con la Constitución entera, la ley fundamental, y las leyes ordinarias que se acomodan a esta Constitución. Y por otro lado tenemos la ciencia del derecho constitucional. La ciencia del derecho constitucional no solamente es estudiar esta Constitución que nosotros decimos como ley formal, sino que también hace hincapié o análisis en estudios o en aspectos fácticos referidos a esta Constitución en la sociedad, es decir, analiza la eficacia del sistema normativo. Entonces, el derecho constitucional estudia la Constitución Nacional y las leyes que de él dependen, ¿sí? Es el estudio de la base fundamental de la organización política del Estado. Pero la ciencia del derecho constitucional, además de estudiar la Constitución, analiza la eficacia normativa de estas normas, es decir, si estas normas son operativas, si se encuentran vigentes, si son cumplidas. Por ejemplo, podemos hablar en lo que es el derecho constitucional, que tenemos un Estado representativo, republicano y federal, con el artículo 1, por ejemplo, que así lo dispone, con todo su alcance, y la ciencia del derecho constitucional analiza cuán eficaz es esto o cómo se da en la realidad. Inclusive hay muchos que pueden llegar a decir que es un Estado federal desde lo legal, desde lo teórico, pero que en la práctica todo parte y se ordena desde Buenos Aires y que entonces es más unitario que federal. Por ejemplo, desde la ciencia del derecho constitucional se analiza la vigencia o no del artículo 118, que dice que el enjuiciamiento criminal debe ser a través de juicio por jurados, y de hecho se había puesto en crisis esto hasta hace muy poco, que se ha empezado a instaurar el sistema de enjuiciamiento por jurados en Argentina. No en todas las provincias, en algunas. Y muchos de quienes se oponen, inclusive Vidar Campos, que es un clásico que nosotros vamos a estudiar, decía que estaba como derogado por costumbre. Entonces, la ciencia del derecho constitucional es más abarcativa que el derecho constitucional. Y después tenemos también el derecho administrativo, todas ramas del derecho que vamos a ver que se tocan con el derecho político. El derecho administrativo también es un conjunto de normas jurídicas que hacen a la vida del Estado, porque regulan la vida del Estado. Pero, ¿cuál es la principal diferencia de este derecho administrativo con respecto al derecho político? Bueno, es que
Lo que hace el derecho administrativo es analizar la organización, el funcionamiento, las atribuciones de la administración pública. Es decir, lo que hace el derecho administrativo es analizar la vida del Estado, la vida de la administración pública en lo cotidiano, no la vida en cuanto a la organización, ¿sí? Total, sino a cómo se debe desenvolver el Estado de manera cotidiana para cumplir con sus fines, con la satisfacción de las necesidades y para llevar a cabo las funciones que debe hacer. ¿Cuáles son las principales diferencias entre el derecho administrativo, el derecho constitucional y la ciencia del derecho constitucional? Las principales diferencias de estas con el derecho político es que el derecho político no es derecho positivo. ¿Qué significa esto? Que el derecho político no se refiere a un conjunto de normas vigentes, es decir, no estudia un sistema de leyes, no tenemos una normativa sobre la cual analizar este estudio y, por lo tanto, el objeto de estudio del derecho político no es ninguna rama del derecho, ninguna otra rama del derecho. Esto es importante porque a lo largo de la materia no vamos a tener un código de derecho político, leyes de derecho político. Eventualmente sí, nos vamos a referir a alguna que otra normativa, pero lo cierto es que el derecho político no tiene un sistema de normas vigentes sobre las cuales se apoya. El derecho constitucional tiene la Constitución, la ciencia del derecho constitucional también tiene la Constitución y el derecho administrativo tiene las leyes de procedimiento administrativo y las leyes administrativas. En cambio, el derecho político no. Por eso, inclusive, nosotros no vamos a hablar del derecho político de Argentina, sino que vamos a hablar de derecho político en términos generales. Es decir, que lo que nosotros estudiamos acá se puede estudiar en Chile, el mismo contenido se puede estudiar en España y el mismo contenido se puede estudiar en Estados Unidos, porque no nos referimos a un sistema de normas determinadas, vigentes, específicas, sino en términos generales a conceptos abstractos del derecho político. Ahora bien, ¿cómo lo podemos definir a este derecho político? Bueno, podemos decir que es una rama del derecho público que lo que hace es estudiar la estructura dinámica de la organización política. Es decir, esta organización política, cómo se estructura, cómo se mueve esta organización política y cómo se relaciona y cómo funciona. Esto es lo que nos enseña Fait. Hay varias definiciones de derecho político. A mí no me interesa que sepan ninguna de memoria, sí me interesa que entiendan qué es el derecho político. Entonces, lo más importante es que vamos a analizar la estructura, ¿sí?, de la organización política. Eso es el derecho político. Analiza la estructura de la organización política de los diferentes estados. Y este sistema resulta del análisis o el estudio de diversas teorías. Teoría de la sociedad, teoría de la organización, de la constitución, de los actos políticos. Es decir, diferentes teorías que nos van a ayudar a comprender esta realidad social y esta realidad política que está inserta, ¿sí? Entonces, el objeto del derecho político es la organización política. Y el contenido era esto que yo les decía a ustedes, la teoría de la sociedad, teoría de la constitución, etc. Ahora, si ustedes analizan el programa que tenemos en la materia, van a ver que el contenido del derecho político es justamente todas estas unidades que nos siguen a partir de la unidad 2. La unidad 2, 3, 4, ese es el contenido. Teoría del Estado, teoría de la sociedad, historia de las ideas políticas, etc. Entonces, eso es lo que nosotros vamos a ver a lo largo de la materia. ¿Y por qué nosotros empezamos analizando esto? Bueno, lo empezamos analizando porque muchas veces las personas o algunos autores confunden el contenido y el alcance del derecho político con el derecho constitucional, con el derecho administrativo, y entonces vamos a ver que tienen vinculación, se refieren a cuestiones organizativas del Estado, pero analizan aspectos diferentes y con distintos enfoques. ¿Cuál es la relación entonces del derecho político con el derecho constitucional y con el derecho administrativo? Bueno, el derecho político les sirve al derecho constitucional y al derecho administrativo como base y fundamento. ¿Qué quiere decir? Bueno, nosotros estudiamos aquí derecho político, vamos a aprender nociones básicas, qué es el Estado, cómo son los actores, cómo son los poderes del Estado, cómo son estas funciones.
Y este contenido es el que nos sirve para entender el derecho constitucional y el derecho administrativo. Nos sirve para entender por qué entonces tenemos un Estado en la Constitución consagrado, un derecho federal, representativo, republicano, etc. Por eso en la facultad estudiamos primero derecho político y después derecho constitucional, porque aprendemos los conceptos básicos en derecho político para comprender el derecho constitucional. ¿Y cuál es la relación con la ciencia política y con la historia política? Bueno, justamente, ciencia política e historia política forman parte del contenido del derecho político. O sea que ustedes van a ver, cuando analizamos el programa de derecho político, que parte de lo que nosotros vamos a estudiar es ciencia política y es historia política. Nos sirve para comprender la totalidad de la materia. Y entonces lo que vamos a ver es que el derecho político lo que nos sirve o nos es de utilidad para poder describir, para ver los fenómenos jurídicos y políticos, ver cómo se han cristalizado, cómo han mutado y poder explicar las nuevas organizaciones o las nuevas formas de organizaciones jurídicas que surgen y que se desprenden de estos movimientos. Entonces, el derecho político nos va a servir para entender no solamente la estructura política, sino cómo va evolucionando la estructura política, cómo va cambiando la estructura política. Si nosotros tratamos de buscar una evolución, muy brevemente, vamos a ver que nos tenemos que remontar al siglo XIX en España, cuando los tratados, ¿sí?, de derecho publicaban tópicos relacionados a la política y se relacionaba o hacían hincapié en disciplinas vinculadas con hechos, con organizaciones políticas, con doctrinas políticas. Y entonces todo esto que estaba en los tratados de derecho, como derecho político, pasó a la literatura jurídica y pasó entonces a integrar parte del programa de derecho en España, y allí entonces la tradición nuestra, que seguimos los programas educativos españoles, por la tradición nuestra, por la herencia que tenemos de ellos, es que nosotros aquí en Argentina estudiamos en la carrera de Derecho el derecho político. Ahora bien, ya para terminar el punto número 1, vamos a hacer un pequeño análisis de qué es la ciencia política. Y lo que nosotros tenemos que entender es que la ciencia política está en constante evolución y cambio. ¿Por qué? Porque cambia tanto el objeto, que es la política, y el método de la política, que es esta ciencia, o sea, el método de análisis es lo que cambia, el método científico. Y entonces tenemos que entender que la ciencia política es el producto de contribuciones, reflexiones, análisis de los fenómenos políticos, justamente el estudio de todas estas cuestiones de la política occidental. Y entonces eso es la ciencia política, poder analizar, poder estudiar todos estos fenómenos políticos históricos. Históricamente o tradicionalmente, el objeto de estudio de la ciencia política era el poder, porque lo que se analiza es el modo de adquisición del poder, cómo este poder se concreta en una o en varias personas, cómo se distribuye este poder, de dónde viene este poder, cuál es la legitimidad de este poder, cómo se ejercita este poder, es decir, que la ciencia política centraba su análisis en el poder político, ¿no es cierto? Y los interrogantes que surgían era justamente para saber quién tiene el poder, por qué lo tiene, cómo lo ejerce. Y eso era el centro de estudio, ¿sí?, de la ciencia política. Y entonces esto se fue reduciendo de a poco en un único objeto, que era el análisis o el estudio del Estado. ¿Por qué? Porque históricamente quien tenía el poder y quien ejerce el poder a partir de la creación del Estado moderno es el Estado. Es el Estado quien detenta este poder de organización y quien lo ejerce. Habrá organizaciones del Estado que tienen un sistema monárquico, otros que tienen un sistema republicano, algunos tendrán un poder democrático, otros autoritario, pero lo cierto es que quien concentra el poder o donde se personifica el poder es en el Estado. Y entonces lo que se hizo fue limitar o reducir este análisis del objeto central en el Estado.
Y surgieron dos tipos de corrientes distintas o corrientes analíticas diferentes. Y esto es la escuela anglosajona y la escuela continental. La escuela anglosajona lo que hace es estudiar o concentrar su análisis en los procesos sociales. Y entonces analiza el Estado, la conformación del Estado, pero analiza estos comportamientos sociales, cómo influyen en esto. Hay un análisis o hay un lugar para el estudio del derecho, pero es un lugar más bien reducido porque se le da más importancia o más relevancia al análisis de la práctica de este derecho, no al derecho en sí. Es lo que comúnmente conocemos como el common law. Y después tenemos la escuela clásica, continental, que justamente es toda la inversa. Analiza este Estado, esta conformación, pero analiza las configuraciones estatales, es decir, la organización estatal, justamente teniendo en cuenta que el derecho es como central en el proceso de conformación política. Le da mucha más importancia, mucha más relevancia a lo que es el derecho en sí, la organización jurídica, que a la práctica. Son dos escuelas de análisis diferentes, antagónicas, y ambas han transcurrido a lo largo de la historia. Ahora bien, ¿cuál es el método de análisis o de estudio de la ciencia política? Bueno, primero tenemos que entender qué es el método para saber cuál es el que tenemos que utilizar. El método de la ciencia política hace alusión a las modalidades para recoger información, para recopilar la información, analizarla, filtrarlas, es decir, a todo la forma de estudio y de análisis, ¿sí?, de la información para poder explicarla. Históricamente, el método que se utilizaba de la ciencia política era el método de la historia, y lo que se hacía era analizar históricamente cómo habían transcurrido los fenómenos. Y entonces los autores explicaban lo acontecido para hacer su análisis de lo que era la política en determinados tiempos. Maquiavelo es uno de los autores que primero viene a romper con esto, porque además del análisis histórico, analiza o introduce una nueva forma de análisis, que es la observación. Es decir, no solamente estudiar lo que venía ocurriendo, sino también lo actual. Pretende describir objetivamente qué es lo que ve en la realidad. Trata de describir una realidad efectiva, tratando justamente de ser lo más realista posible. Y ya a partir del siglo XIX y el siglo XX, los autores comienzan a mirar a los científicos de las ciencias naturales. Recordemos que la ciencia política está enmarcada en las ciencias sociales. Bueno, en el siglo XIX y en el siglo XX comienza una revolución muy fuerte de las ciencias naturales. Y entonces los científicos de las ciencias sociales empiezan a mirar a estas ciencias naturales y tratan de imitar métodos científicos propios de las ciencias naturales. Por ejemplo, los métodos de la experiencia, los métodos de la ley de causa y efecto, es decir, empiezan a tratar de utilizar leyes propias de las ciencias naturales, leyes científicas, en el análisis de este método de las ciencias sociales. Y entonces también surge la necesidad, ya más adentrados en el siglo XX, de redefinir este objeto de la ciencia política. Y entonces se advierte que ya no se puede hablar de que el objeto de la ciencia política sea pura y exclusivamente el Estado, como quien concentra todo el poder, porque se advierte justamente que hay un montón de influencias que concentran poder y que tienen relevancia directa, ¿no es cierto?, en esta conformación política. Y entonces se ve la actuación de individuos, de organizaciones, movimientos partidarios, es decir, se analizan diversos actores que no son el Estado y que tienen muchísima relevancia para la configuración política. Y entonces se amplía el objeto de estudio. Ya no nos limitamos al Estado, sino que ampliamos el objeto de análisis a otros actores que tienen muchísima incidencia. A partir de allí, nosotros vamos a analizar en la cátedra muy limitadamente, nos vamos a referir a tres autores.
Uno de ellos es Easton. Easton es un autor que analiza el conductismo político. Y él lo que trata de hacer es buscar un análisis en función de lo que él llama el comportamentismo. Es decir, él va a tratar de analizar, observar los comportamientos concretos de los actores políticos. ¿Y cuáles son estos actores políticos? Esto que yo les refería. Grupos sociales, movimientos sociales y políticos, organizaciones, y va también a tratar de analizar el recurso con el cual se analizan estos actores nuevos, es decir, la elaboración de tareas específicas para analizar estos comportamientos. Y es a través de, por ejemplo, sondeos de opinión, encuestas, entrevistas, simulaciones. Y entonces ya no es analizar la historia como era históricamente o tradicionalmente, analizar, observar la realidad, sino también es prestar atención en estos actores fundamentales también del sistema político. Y entonces Easton lo que hace es tratar de establecer como pautas que se necesitan en esta ciencia política. Y él lo que va a intentar es decir, bueno, a ver, voy a analizar comportamientos políticos, voy a buscar regularidades de estos comportamientos políticos para lograr generalizaciones. Es decir, va a analizar diversos comportamientos y ver si hay alguno que se repita en el tiempo, en el lugar, y ver si se puede establecer generalizaciones. Y estas generalidades que hasta establece él como teoría las va a someter a verificación. Y esto es importante porque entonces ahí empieza a ver cómo esto se comprueba en diferentes lugares. Y va a elaborar técnicas de observación, es decir, cómo debemos analizar estos comportamientos, cómo los debemos ver, observar. Y va a también elaborar técnicas para cuantificar, es decir, estos fenómenos hay que medirlos con números, entonces hay que analizar cómo se cuentan esos números. Y entonces una cuestión muy importante que analiza Easton para que su método sea científico es poder dividir lo que es los valores de los hechos, es decir, trata de que su investigación sea lo más escéptica posible a los valores. Y lo que va a tratar de hacer es sistematizar los conocimientos. Sistematizar quiere decir establecer ciertas fórmulas respecto de estos conocimientos que va llevando a cabo. Y de esta forma, Easton es un científico de la ciencia política que lo que hace es analizar justamente los fenómenos políticos, jurídicos, a través del conductismo. Después tenemos otros dos autores, muy brevemente me voy a referir a ellos, que es Allman y Powell. Gabriel Allman Powell también, en realidad son ambos autores que siguen, ¿no es cierto?, esta tendencia de analizar la ciencia política desde este punto de vista ya de los actores fundamentales y no solamente del Estado, pero lo que va a caracterizar a estos dos autores es que ellos van a hacer hincapié en el análisis de la política comparada y el desarrollo político. ¿Qué quiere decir la política comparada? Quiere decir analizar no solamente qué ocurre, el fenómeno jurídico en un determinado lugar, sino qué ocurre en otro lugar y comparar, ¿no es cierto?, estos dos lugares que se están analizando y establecer generalidades en función de diferentes lugares. Por eso su análisis es comparado. Y justamente va a buscar comparar los sistemas de políticos para analizar la formación de este sistema político, el proceso de funcionamiento, el proceso de cambio, de evolución, y poder establecer pautas generales y pautas de comparación, ¿sí?, entre uno y otro sistema. Básicamente estos son los aportes novedosos de Allman y Powell, que a mí me parece que son relevantes para que entendamos la evolución, ¿no es cierto?, de los científicos de la ciencia política. Finalmente, nosotros vamos a ver que vamos a seguir en la cátedra el pensamiento de Dahl, y lo que vamos a hacer es analizar que estos análisis, ¿no es cierto?, de la ciencia política deben ser complementarias, y vamos a buscar combinar, ¿no es cierto?, este conductismo de los autores que acabamos de ver
con algunos fragmentos, ¿no es cierto?, que Dahl pone como básicos, ¿sí?, como para tener en cuenta. Y es que lo que hay que hacer en el análisis de la realidad política, para que ese análisis y ese estudio sea científico, es decir, hablando de ciencia política, es primero poder cuantificar los fenómenos. Era lo que yo les explicaba de determinar cuáles son, cuántas proporciones, estadísticas, porcentajes, analizarlo desde la ciencia política empírica, es decir, que hay que hacer una descripción de los fenómenos basado en la observación, siempre lo más aséptico posible a la cuestión valorativa, una descripción de la realidad. Esto influye en el análisis de las políticas públicas, porque esto nos va a permitir, según Dahl, poder analizar o entender la toma de decisiones. Los participantes, las coaliciones, ustedes piensen, por ejemplo, en determinada política pública que les parezca interesante. Por ejemplo, la política arancelaria en el mercado de importación. Y entonces, bueno, tenemos que analizar, supongamos que se aumentan los aranceles para poder importar productos. Y bueno, entonces el análisis científico es ver por qué se aumentan los aranceles, quiénes están tomando la decisión, por qué están tomando la decisión, cuáles son los actores políticos que influyen en esta toma de decisión. Y lo importante a tener en cuenta es que el método científico no es para determinar si está bien o si está mal el aumento del arancel para importación, sino entender por qué se da, quiénes son los actores que influyen en esta toma de decisiones, quiénes son los participantes, dónde están las coaliciones, dónde están las enemistades. Lo pueden traer igual, por ejemplo, en esta situación de emergencia sanitaria, decir, bueno, a ver, ¿quién toma la decisión de que hay una emergencia sanitaria? ¿Por qué se toma? ¿Cuáles son las políticas públicas en función de esa emergencia sanitaria? Y ahí sí tener en cuenta o analizar quiénes toman la decisión, quiénes son dejados de lado, quiénes influyen en esta decisión, dónde están las coaliciones. Estas cuestiones son importantes. Por supuesto que nos dice todo que no debemos dejar de lado la historia y hay que hacer un análisis histórico porque la historia siempre es útil para poder comprender lo que ocurre, ¿no es cierto?, en la realidad de hoy, porque al fin de cuentas somos producto de la historia. Y por último tenemos la especulación teórica, es decir, poder elaborar teóricamente reglas de lo que es, ¿no es cierto?, la ciencia política, que es la parte de la ciencia política donde estamos más jóvenes, más inexpertos y que recién se está formando. Bien, este es el primer punto de la unidad 1 que espero les haya sido claro. Estoy abierta a cualquier mail con sus consultas.